Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 6. Cada batalla decisiva, número 7, informe de la situación. La voz, que contenía irritación, fue directo al asunto. El hombre, ojos dorados, el número 7 del Instituto Gato Negro brevemente respondió. No hay ningún problema. Entonces, está bien. ¿Qué hay de tu lado? Parecen ser obedientes. No parece como si hubieran contactado con la guardia y no parece haber ningún movimiento de Shadow Stars, tampoco. Pero, aparte de esos jóvenes, esta es Azorra en Seidokan. No creo que ella se quede tranquila así. Una ventana espacial no se abrió desde el terminal portátil, que era para uso exclusivo del Instituto Gato Negro. Era posible enviar una imagen, pero esto era básicamente comunicación de solo voz. Y, sobre todo, la otra parte a la que este terminal portátil estaba conectada era una sola persona, el presidente del Consejo Estudiantil del Instituto Negro LeWolf. En realidad, también he oído que alrededor de la zona, había un tipo que estaba husmeando, buscando a la niña. Bueno, como ustedes saben, Rotlick no está bajo mi control directo, por lo que no sé la autenticidad del rumor. En general, se pensaba que todo en el área de reurbanización estaba bajo la gestión del Instituto Negro LeWolf, pero las condiciones internas eran un poco diferentes. Esto era debido a que hay un sustancial gran número de diversos grupos de la mafia que manejaban Rotlick y su escalón superior consistía en estudiantes desertados de cada academia y otros criminales de fuera de Asterisk. Por supuesto, ya que incluso entre ellos, el proporción, que los graduados de LeWolf ocupaban era bastante alto, y muchos estudiantes activos también tenían sus nombres ingresados como miembros constituyentes, su relación con LeWolf era fuerte. Incluso mirando históricamente, también era un hecho que la influencia de LeWolf era fuerte. Sin embargo, ellos, y el presidente del Consejo Estudiantil actual, Dirk Everwine, estaban en muy malos términos. Por lo tanto, las relaciones entre Rotlick y LeWolf estaban completamente rotas ahora. Dado que los estudiantes de la facción anti-Dirk dentro de la academia eran los más activos, se podría decir que una parte de la mafia estaba cerca de antagonizar a Dirk. Y Dirk lo había tolerado. El hombre no sabía la razón y no tenía la intención de saberla tampoco. Eso fue porque no era su deber. Él solo tenía que completar perfectamente la misión, tal como se le ordenó. Podía pedir la información necesaria para llevar a cabo su deber, pero en última instancia, el amo era quien hacía el juicio. Por eso también, esta vez, el hombre le preguntó a su amo. ¿Y en caso de que alguien fuera a ponerse en el camino? Tenemos un rehén de nuestro lado. Usa esa ventaja. Aún así, si no se retiran. No me importa si la usas y luego la desechas. El hombre miró hacia la niña sentada en un rincón de la habitación. Como ella estaba dormida, no había movimiento a excepción de una agitación sutil ocasional. Si dejo a ese chico como está, sin duda se convertirá en un obstáculo en el futuro. Tengo que darle a entender, aunque sea solo un poco, que voy en serio. Entendido. El hombre respondió con indiferencia. El corazón del hombre no era sacudido sin importar cuán cruel fuera la orden. En primer lugar, no existía tal cosa. ¿Qué pasa? Como si adivinara que la atmósfera cambió, la voz con curiosidad preguntó. Parece que alguien aparentemente ha llegado a ponerse en el camino. Mientras el hombre decía eso, cortó la comunicación y miró hacia el techo. ¿Es realmente aquí? Saya miró hacia el edificio frente a ella y dudosamente preguntó. Bueno, después de comprobarlo, el lugar más sospechoso es aquí. Como tal, creo que es muy probable que sea este lugar. Aunque Isirou se encogió de hombros como si se hiciera el desentendido, sus ojos eran serios. Pero, Yabuki-senpai realmente conoce a un montón de gente. Me sorprendió. Vaya, no son tantas. Sin embargo, cuando fue elogiado por Kirin, mostró una sonrisa avergonzada, ya que no parecía estar insatisfecho. Esa es nuestra Kirin, incluso un miembro de Shadow Stars cae ante su encanto, V. En otras palabras, significa que Yabuki usualmente juega alrededor de esta área. Eso es, ¿cómo debo decirlo? Eishirou torpemente desvió su mirada. Dicho esto, sin duda su popularidad era cosa seria. No importa cuánto Ayato había estrechado la ubicación, todavía no era como si conocieran la ubicación exacta de Flora. Era la primera vez que Saya y Kirin venían a Rotlick,
pero muchas tiendas estaban cerradas durante el día. Solo había pequeños casinos, que estaban abiertos durante 24 horas, llenos de gente. Debido a eso, tampoco hubo mucho tráfico peatonal, así Saya y Kirin tuvieron dificultades para recopilar información, pero Eiichiro oyó historias interesantes sobre esto y aquello de las tiendas familiares fácilmente. Así que, específicamente, ¿qué tipo de lugar sospechoso es este? El edificio aquí era un casino bastante conocido, pero parece que fue remodelado hace solo un poco de tiempo. Después de escuchar su respuesta, una vez más dirigió la mirada hacia el edificio. Era un edificio importante de 5 pisos. A pesar de que daba a la calle principal, fue construido en un lugar un poco aislado, así que estaba a la sombra de los edificios vecinos y sus alrededores eran sombríos. Aunque no había luz ahora, las paredes exteriores, que fueron decoradas con luces que normalmente brillaban intensamente en la ciudad durante la deslumbrante noche, eran relativamente nuevas hasta el punto donde uno no pensaría que una remodelación era necesaria. Dicen que, recientemente, los huéspedes parecían armar alborotos, y dejando el exterior a un lado, el interior estaba muy desordenado. Da miedo, Aquí, la sustitución de inquilinos es incesante y renovaciones no son algo inusual. También hay algunos especialistas, Pero, parece que la construcción se ha detenido por estos días. NT, se refiere a especialistas en el área de construcción/renovación. Se detuvo. Como Saya frunció el ceño, Eiichiro rió. Hubo al parecer algunos problemas en el lado del especialista que estaba a cargo de la misma. El grupo de la mafia en particular, que era el dueño de esta, también parecía estar presionando por las renovaciones, de diversas maneras, así que creo que el próximo especialista se decidirá en poco tiempo. Pero, hasta entonces, va a ser un edificio en estado vacante. Bueno, algo así. Saya y Kirin simultáneamente se miraron entre sí, y en silencio asintieron. Muy bien, bien entonces, no revisarán dentro. Pero, ¿cómo? Donde Saya y compañía habían buscado, hasta ahora, eran edificios en su mayoría abandonados. No fueron tan lejos como para irrumpir por sí mismas, para ser exactos, los edificios abandonados eran atacados por la guardia, ya que ellos los querían bajo su control, pero este lugar no lo era. Independientemente de si se estaba en renovación, era un casino por lo que probablemente tenía algún tipo de sistema de seguridad. Se decidió que les dejaría esto a ustedes. Iré a disfrutar de los alrededores. Contrariamente a sus expectativas, Eiichiro sacó su terminal portátil y lo conectó a la terminal de la entrada de la puerta delantera. Y después de que operara el teclado óptico con manos expertas, la puerta se abrió con un sonido torpe. Está abierto. Eiichiro habló casualmente. Con expresiones en blanco, tanto Saya y Kirin lo miraron. Parece que cuando el interior fue dañado, el convencional sistema de seguridad fue dañado al mismo tiempo. El único que funciona ahora es una versión sencilla que no es ningún reto. Ya que es un sistema provisional y el edificio está en obras, probablemente pensaron que era suficiente con eso, así que tenemos suerte. No, incluso si ese es el caso. No importa cómo lo pongas, tu habilidad es demasiado buena. En respuesta a las miradas sospechosas, Eiichiro a toda prisa buscó excusas. No, algo como esto no es realmente un gran problema, digo. La herramienta es algo que encontré en la red, y es algo que también he intentado varias veces. Aunque había dudas restantes, no había tiempo para investigar ahora. Después de todo, se acercaba el mediodía, si no lo hacen rápidamente, la final iniciará. Vamos, más importante, debemos apresurarnos. Aunque dijo eso para escapar del interrogatorio, Eiichiro entró al edificio, y Saya y Kirin no tuvieron más opción que ir junto con él. El interior estaba en un estado mucho peor de lo que habían pensado. Como el equipamiento del casino ya había sido trasladado, la sala espaciosa, con una escalera que conectaba a la segunda planta estaba vacía y solitaria, las paredes y pilares, ahora sin sus adornos de lujo, estaba desnuda y estaba una vez más solo apoyando el piso de arriba. Por alguna razón, solo la iluminación de lujo fue dejada intacta deliberadamente, las sombras de los pilares, que se extendían sobre el suelo desnudo, parecían inquietantemente espeluznantes. Había muchos grandes agujeros en el techo, pero ya que no se podía pensar que esas construcciones fueran necesarias, era probablemente algo dejado por los huéspedes que armaron un alboroto. En ese caso, también podían coincidir en que la renovación era necesaria. Por el momento, parece que no hay nadie aquí. Kirin, mientras era cautelosa, miró a sus alrededores. De la sensación que tengo, tomando un vistazo a este edificio, parece ser una estructura de 6 capas con una sola planta de sótano y 5 plantas sobre el suelo.
Ciertamente había un gran conjunto de escaleras en la parte interior del salón y que llevaban a la segunda planta. Detrás parecían estar las escaleras de descenso. También había un ascensor al lado, pero como era de esperar, no podían usarlo en esta situación. ¿Arriba o abajo? De cualquier manera, si el criminal está aquí, va a ser peligroso dividirnos, sería mejor actuar juntos. Si es posible, también me gustaría hacer eso. Soy malo en los combates, después de todo. Ante las palabras de Kirin, Eishiro coincidió diciendo sí, sí. Si eres un hombre, deberías decir que te lo dejemos a ti en su lugar, dijo Saya con ojos de desprecio. Eishiro respondió sin ser tímido. Se dice, la persona adecuada en el lugar correcto. Además, yo también estoy haciendo mi mejor esfuerzo por una vez, ¿sabes? Haciendo tu mejor esfuerzo. No puedo ayudar, pero entonces debería llamar a alguien útil. Bueno, no sé si va a venir, ya que solo puedo pedírselo. Esperen. ¿Qué es eso? Cambiando su atención a la voz de Eishiro, algo se retorcía como si brotara de la sombra de un pilar. Eso es, una persona. Mientras desenvainaba la Koikuchi 2, Desenbakiri, Kirin murmuró con curiosidad. 2, NT, es una parte de la empuñadura de una Nyontou, espada japonesa, si les interesa. Maná se está acumulando por allí. Es probablemente una habilidad de tipo instalación. En otras palabras, sería un dispositivo de trampa o defensa. Como dijo Kirin, parecía tener una forma humana, pero esa forma estaba apenas cerca. Todo el cuerpo era negro azabache, como si una sombra fuese cortada y no tenía rugosidad alguna, era completamente lisa, y la distinción de cuál era. El frente y la parte posterior no podía ser captada. Ambas manos estaban en punta como un cuerno agudo, e incluso si era desagradable, uno podría adivinar qué tipo de objetivo tenía. Si fuera a decir, ¿era ciertamente la sombra de una persona? Por lo menos, no hay duda de que estamos en rumbo correcto. No es cierto. Eishiro, quien dijo eso, ya se había retirado a una posición cerca de la pared. Parecía como si realmente pretendía dejarlo todo a Saya y Kirin. La sombra, que solo había estado de pie inmóvil, de repente atacó a Kirin. Pero, Kirin, sin entrar en pánico, lo ejecutó con un golpe de su espada. La sombra que recibió el golpe de Senbakiri desapareció como niebla, como si se tratara de arena soplada por el viento. Aunque sus movimientos no eran tan rápidos, el ataque era simple, fácil de leer y sobre todo era demasiado frágil. Francamente, no estaba al nivel de ser oponente de Saya o de Kirin. Que, no es gran cosa. Incluso yo puedo manejar este tanto. La expresión de Eishiro, que decía cosas tan cómodamente, se puso rígida en medio de la frase. Esto se debió a que sombras surgieron una vez más de las sombras de los pilares. Y esta vez, no fueron solo una o dos. Esto, me pregunto cuántos serán. ¿Quién sabe? Las sombras que brotaron de aquí y allá en las sombras eran unas 50 en número cuando solo se evaluaba básicamente. Por otra parte, todavía estaban aumentando. K. Las sombras atacaron Saya y compañía, una tras otra. Saya activó su Lux tipo pistola en un instante, y derrotó a 5 sombras casi simultáneamente mediante un tiro rápido. Esta es una habilidad de tipo autonomía. No importa cómo lo pongas, es imposible controlar todo esto al mismo tiempo. De las palabras de Eishiro, que gritaba mientras corría alrededor del salón tratando de escapar, Saya recordó una historia que escuchó de Ayato. Un usuario de habilidad llamado Cyrus que una vez luchó contra Ayato parecía tener el poder de controlar más de 100 marionetas, pero en realidad era alrededor de 10 marionetas que él podía controlar simultáneamente. Sin embargo, tal uniformidad no se podía observar en absoluto en los movimientos de esas sombras. Habilidad de tipo autónoma significa que lo máximo que pueden hacer es ejecutar solamente una orden simple. El criminal probablemente las mandó con algo como eliminar al intruso. Ya veo. En ese caso, no hay necesidad real de mantenernos luchando contra ellos. Tanto Saya y Kirin todavía tenían daño de la semifinal. Especialmente Kirin, que aún no se había recuperado de la lesión de su pierna derecha, como para Saya, que aún tenía que recuperar plenamente su prane. A pesar de que sus oponentes eran debiluchos, su resistencia no duraría si fueran a enfrentar a todas esas sombras. Kirin. Lo siento, pero voy a confiar en ti por un rato. Entendido. Estaban física y mentalmente armonizadas. Kirin, que inmediatamente entendió la intención de Saya, dio un paso adelante y cambió su postura con el fin de protegerla. Después que Saya guardó sus pistolas, activó un enorme Lux con un gran cañón. La mayoría de armamentos a la mano habían recibido tanto daño durante la semifinal que requerían mantenimiento, pero en cuanto a este, el daño era todavía relativamente poco profundo, ligero. Lux tipo 39, cañón láser Volfdora,
barrido. Cuando Saya apretó el gatillo, un torrente de luz fue liberado. Una gran cantidad de prane se consumió y todo frente a sus ojos se oscureció por un instante, pero ella sacudió la cabeza ligeramente y lo soportó. El pilar de luz eliminó a las sombras con un sonido estridente. Cuando el silencio volvió de nuevo al salón, nadie aparte de Saya quedaba en pie. Fiu. Saya-san, ¿estás bien? No hay problema. Aunque fingió estar bien mientras murmuraba eso a la ansiosa Kirin, no había recuperado tanto prane como había pensado. Después de la semifinal, ya que ella había corrido más o menos desde ayer hasta ahora, casi sin descanso, se podría decir que era natural, esto podría estar un poco mal. Aparte de los pequeños armamentos como pistolas, el armamento pesado de Saya eran todos del sistema de transición Logos, como tales, un disparo de uno de sus armamentos pesados consumía tanto prane como Meteor Arts. A este paso, solo puedo disparar unas 2 o 3 veces. Aunque, en verdad, quería darle una paliza al criminal que secuestró a Flora, tal vez sería mejor evitar pelear tanto como sea posible en este estado. Si el criminal obedientemente entregaba a Flora, sería bueno. Por supuesto, dependiendo de la situación, no podía evitarse si tuvieran que luchar, pero... Hey, ustedes dos. Parece que todavía es pronto para relajarse. Eishirou de repente levantó su cara con una voz aguda. Otra vez. Sombras semejantes a personas comenzaron a surgir de nuevo desde las sombras de los pilares. El número era el mismo que antes, tal vez incluso más que eso. No hay fin a esto. Ligera impaciencia también se pudo sentir en la voz de Kirin. Ahora que se volvió así, solo podían pasar a la fuerza, pero había un enjambre de sombras al otro lado de la escalera. A pesar de que no tendrían ningún problema si estuvieran en perfecto estado, para las actuales Saya y Kirin, había un ligero malestar que les impedía avanzar. Aún así, era mucho mejor que continuar una guerra de desgaste. Kirin, es un poco descabellado, pero vamos a atravesar. Sí, no tenemos otra opción. Parecía que Kirin estaba pensando lo mismo. Ellas asintieron mutuamente. Justo antes que las sombras surgieran como una avalancha y fueran a atacar a las dos chicas. TCH. Caray, ¿qué están haciendo? Un choque violento corrió desde un lado y voló a las sombras por completo. Oh, finalmente llegaste, G. Estaba esperándote. En contraste con las dos chicas atónitas, solamente Eishirou salió al encuentro de esa persona aplaudiendo. Lester M. Fai. ¿Por qué estás aquí? Cierto. Era, en efecto, el rango número 9 de Academia Seidoukan, Lester M. Fai, quien apareció con una cara malhumorada. Fui llamado a la fuerza por ese bastardo de Yabuki. De lo contrario, ¿por qué expresamente vendría a un lugar así? Gritó con el enorme Lux tipo alabarda, 3, en su mano. 3, NT, una alabarda es un arma que es mezcla de una lanza y un hacha, información o cielos. A la fuerza, es decir, demasiado. Aunque solo intenté hacer una petición. ¿Negociar aferrándote a la debilidad de alguien es lo que es un bastardo como tú llama una petición? ¿No deberías llamarlo más bien chantaje? Ya veo. Era típico de Eishirou hacer tal cosa. Dicho esto, no cambia el hecho de que se salvaron. Las sombras volvieron a la carga, y la mayoría de ellas se habían dirigido hacia el nuevo intruso. No dejaron pasar esta oportunidad. Fai, te dejamos el resto, dijo Saya rápidamente, y descaradamente se fue. Lo siento. Por favor. Kirin, quien honestamente lo sentía, cortésmente se inclinó. Después de eso, atravesaron el enjambre de sombras. Esperen un minuto. Aunque la voz perpleja de Lester voló desde atrás, no había tiempo para esperar. Saya, una vez más activó sus luxes tipo pistolas, preguntó así a Kirin a su lado, mientras se abrían paso. Y, Kirin, arriba o abajo, ¿cuál? ¿Qué opinas tú, Saya-san? Del mismo modo, mientras agitaba Senbakiri a derecha e izquierda, Kirin devolvió la pregunta. Abajo. No había ninguna razón. Fue intuición. Yo también. Mientras reía, Kirin respondió eso. De vuelta en el otro lado. Bueno, entonces, Fai. Haz tu mejor esfuerzo. Eishirou, dejando esas palabras, salió corriendo a alguna parte. Además, Saya y Kirin desaparecieron en el otro lado de las sombras. En la sala quedaban solamente Lester y las innumerables sombras.
El comienzo de cómo se llegó a esto fue anoche. Cuando se preguntó por qué fue contactado de repente por Eiichiro, se le permitió ayudar sin ninguna posibilidad de negarse. Ya no importaba de dónde Eiichiro había aprendido su secreto. Aunque brevemente, también se le dijo de la situación, incluso Lester no podía soportar a un cobarde que intentó alcanzar sus metas secuestrando a una niña pequeña. La ira reprimida, por ser eliminado en la tercera ronda del Fénix, también se había acumulado. Aún así, las sombras atacaron a Lester, que miraba hacia abajo, y murmuraba para sí mismo. Mientras Lester las enviaba a volar con un solo golpe de su alabarda, gritó con fuerte voz para mostrar su falta de humor. ¿Por qué soy el único al que se le hace desempeñar tal papel? Cuando Hayato miró la hora, llamó a Jules que estaba sentada en el sofá de la sala de espera con los ojos cerrados. Ya es. Momento, Jules. Ya veo. Jules respondió brevemente, se puso de pie, y se estiró en gran medida. Cielos, al final, no hubo llamada de Saya y los demás. Ya que no conocían la situación allí, no podían ponerse en contacto con ellos. Y el hecho de que ellos mismos no fueron contactados, significaba que era probablemente ese tipo de situación. Fufufu, no hagas esa cara, Hayato. Vamos. Sin embargo, con una mirada tranquila, Jules mostró una sonrisa irónica y abrió la puerta de la sala de espera. ¿Cuántas veces había ya caminado por el pasillo en dirección al escenario de esta manera con ella? Al menos, se sentía como si hubiera pasado un muy largo tiempo aquí desde el primer momento en el que tuvieron que luchar en la primera ronda. A pesar de que fue hace solo 2 semanas. Jules murmuró de repente, «Hey, Hayato. Es algo bueno tener compañeros fiables». Hayato se detuvo ante las palabras inesperadas. Jules asimismo se detuvo y continuó como si hablara para sí misma. «Sabes, Hayato. Flora y todo el mundo en mi país son importantes para mí más que nada. Por eso juré que voy a hacer todo por ellos, y me pareció que estaba bien, siempre y cuando todo el mundo esté bien. Pero, cuando pienso en ello ahora, solo. Estaba aislándome del resto del mundo. Hayato, lo entendí bien. Después de tenerte como pareja. Jules. Todavía puedo hacer camaradas tan importantes como todo el mundo en mi país. Como Saya y Kirin. Mirando directamente a los ojos de Hayato, Jules sonrió sintiéndose avergonzada. Ahora, puedo creer sinceramente en ellas. Por lo tanto, no te preocupes. Estoy bien. Ya veo, sí. Bien entonces. Hayato y Jules, quienes comenzaron a caminar de nuevo, se pararon uno al lado del otro enfrente del escenario. Jules tomó un pequeño respiro mientras apretaba fuertemente sus puños, y fue por la puerta. Ahora, el participante Amahiri Hayato y la participante Julis Alexia Van Riesfeld de la Academia Seidokan también hacen su entrada desde la puerta oriental. Es finalmente el último encuentro de este Fénix, donde varias peleas se han desarrollando por un periodo de 2 semanas. Es la final. Vaya, no puedo esperar. Un alborotado baile de luces deslumbrantes. Mientras avanzaba, en su interior, Jules murmuró, es realmente extraño. A pesar de que estamos en una situación como esta, ahora, quiero ganar este encuentro tanto que es insoportable, me muero por ganar este encuentro, punto. Sí, yo también. Después que él respondió con eso, Jules asintió con alegría. Bien, entonces, tú y yo trataremos de ser tan codiciosos como sea posible. Obtengamos todo lo que deseamos. Sin perder nada. Hayato y Jules miraron a las 2 marionetas tipo autónomas ante ellos. Una del otro dúo, el dueño de una gran constitución que era como si fuera a penetrar los cielos, de buena gana se rió. Fujajajajaja. Por fin podemos enfrentarnos, Amahiri y Hayato. He estado esperando ansiosamente este momento. Ja. La maestra ha estado siempre hablando de ti, estoy esperando mucho de ti. Por todos los medios, dame una emoción que supere a la que me dieron Sasamiya Saya y Todo Kirin. Mientras palpaba el corte de espada tallado desde la frente hasta sus mejillas, Ardi sacudió su gran fisiología. Por desgracia, no puedo garantizar eso. Aunque un poco nervioso por la alta tensión, Hayato respondió con una expresión seria. Pero, este encuentro, voy a ganarlo. Absolutamente. Fufufu. Esas palabras son suficiente. Cuando Ardi miró a los ojos de Hayato, felizmente asintió por alguna razón. Y solo esperamos eso, como esas chicas, son seres humanos adecuados para darles nuestro respeto. Y es antes del encuentro, y sin embargo ya hablas demasiado, tú idiota. Escucha, en primer lugar, ya que tienes un cuerpo con un mal consumo de maná, cuerpo de combustible ineficiente, al menos respétate a ti mismo. Si es posible, si se pudiera, nunca más abras la boca, eso me ayudaría mucho. Rimsi, que estaba de pie al lado de Ardi, lo cayó en un tono frío. Pero has estado hablando, obviamente, más que yo.
No entiendes cuando digo que detengas tu charla insolente. Viendo un gran Lux tipo cañón apareciendo en la mano de Rimsey, Ardí finalmente cerró la boca. Ya lo sabía, pero son marionetas muy inusuales. Observando su intercambio, Jules murmuró, algo sorprendida. Jajaja, pero, solo un poco, creo que me alegro de que nuestros adversarios en la final sean ellos. ¿Por qué? Porque podemos enfrentarlos sin dudarlo. Por ejemplo, a juzgar por su fuerza, Irene o los gemelos de World Dragon también podrían haber llegado a la final, pero probablemente no habría sido así con ellos. Bueno, tienes razón en el punto en el que son dignos adversarios. Jules activó Asperaspaine, mientras decía eso. Cuando Ayato también activó un Lux tipo cuchilla, la locutora y la comentarista susurraron bulliciosamente. Como era de esperar, parece que el participante Amahiri no utilizará a Cerbersta en esta final tampoco. Si normalmente piensas en ello, en lugar de no usarlo, no podría ser que él no puede usarlo. Ouger Luxes, especialmente Cerbersta, es un tema conocido por ser difícil de complacer, por lo que puede haber algún problema. Según algunos rumores, hay conversaciones de que un proceso de congelación urgente fue solicitado, pero... mientras estábamos hablando, la hora de inicio se acercó. Vamos, todos, nos guste o no, ahora este es el último encuentro del Fénix. ¿Qué dúo se situará en la cúspide? Mientras hacían caso omiso de la voz de la locutora emocionada, se concentraron. El inicio del encuentro era exactamente al mediodía. Todavía 3, 2, 1. Final del Fénix, inicia el combate. Las insignias de escuela en sus pechos anunciaron la última señal. Al mismo tiempo, Ayato liberó su poder y se dirigió directamente hacia Ardí. Con Jules. ¡Ojo! ¿Es esta una estrategia del dúo Amahiri Riesfeld que consiste en vencer primero al participante Ardí entre los dos? Es estrategia estándar apuntar a alguno de los oponentes, pero para la participante Riesfeld, que debe estar en la parte trasera, atacar directamente es un poco inusual. Cierto. Al luchar contra esos dos, lo más preocupante es ese estado de fusión que derrotó a Saya y Kirin. En ese caso, simplemente deben derrotar a cualquiera de ellos antes de eso. Teniendo en cuenta solo el aspecto de poder defensivo, era probablemente mejor apuntar a Rimsey primero, pero dicho esto, Rimsey tenía esa unidad de vuelo. Si ella fuera a escapar al aire, no habría manera de tener una pelea de 2-1. Vamos, Jules. Sí. Ayato inmediatamente ajustó su respiración y preparó su espada. Sin rencor. Estilo dragón brillante Amahiri, técnica de espada intermedia, Nine Fanged Longsword. 9 ataques consecutivos que combinaban 5 estocadas y 4 tipos de cortes. Era una técnica de la más alta dificultad, incluso entre las técnicas intermedias, pero todo eso fue detenido ante la barrera defensiva que inmediatamente desplegó Ardí. Fujajaja. Por desgracia, ya tengo los datos de esa técnica. Ardí declaró con orgullo. Parece así. Aún así, ante Ayato, quien mostró una sonrisa serena, Ardí filtró una voz perpleja por un instante. Ciertamente, él también había utilizado esta técnica una vez cuando peleó contra las marionetas de Cyrus. Como eran marionetas que Ernesta hizo, no sería extraño para ella haber conseguido los datos en ese momento. Tomaron eso en cuenta. Florece orgullosamente, Primrose. Inmediatamente después, un calor intenso emergió detrás de Ayato. La barrera defensiva de Ardí era, por así decirlo, algo así como un escudo, y el rango en el que era capaz de defenderse era limitado. Aún así, la velocidad con la que podía ser desplegado de forma instantánea y el área de rango de despliegue que abarcaba 360 grados lo establecieron como una defensa absoluta. Pero, cuando se trataba de ataques simultáneos desde muchas direcciones, sería difícil defenderse con solo la barrera defensiva. ¡No! Ardí se sacudió las flores de fuego que venían atacando desde todas las direcciones, con su enorme martillo. A pesar que se activaron en una distancia mucho más corta de la habitual, no había ni siquiera una ligera alteración en el control de Jules. Estilo dragón brillante Amahiri, primera técnica de lucha con espada, Twin Water Dragons. Ante esa oportunidad, Ayato dio un paso adelante y soltó la siguiente técnica. El objetivo era, por supuesto, la insignia de escuela en su pecho. Sin embargo, para ignorarme de esa manera, eres bastante descarado. Justo antes de eso, un enorme torrente de luz atacó a Ayato y Jules desde el lado. Era el arma incorporada en el que el brazo izquierdo de Rimsey se transformaba, Ruin Sarif. No puede ser, no hay ninguna manera de que fuéramos a ignorarte. Sin embargo, antes que golpeara directamente, Ayato llevó a Jules de la mano y lo esquivó, a duras penas. Somos muy cautelosos. ¿Qué? Rimsey abrió mucho los ojos, atípicamente, con sorpresa.
Probablemente estaba pensando que era un momento perfecto. En realidad, si fuera el habitual Hayato, no habría sido capaz de esquivarlo. Pero, la percepción del actual Hayato estaba ampliada hasta el límite máximo, para poder captar la información del campo de batalla con vista de pájaro. Era una técnica llamada campo, estado, de cognición en el estilo dragón brillante Amahiri. Esta técnica originalmente desplegaba su máximo, mayor, efecto cuando estaba en una situación de pelea uno a muchos, por lo que no era muy útil en una pelea uno a uno. Era solo agotador. Sin embargo, Jules aplicó esto y diseñó una estrategia audaz. Crear una situación de 2 contra 1 en un combate de parejas y derrotar rápidamente a uno era, como la comentarista dijo, la estrategia estándar entre las estrategias estándar, pero había un riesgo adecuado que llegaba junto con ella. Era natural ya que el otro oponente se volvería completamente libre. Se podría decir que él podía apuntar desde el lado tanto como quisiera. Hayato, siendo capaz de captar los movimientos en general, en el estado de cognición, significaba que él conocía no solo los movimientos de Ardi y Rimsi sino también los de Jules. Si es así, entonces para tomar a Rimsi por sorpresa, como ahora, si ella estaba cerca de Hayato era posible para el evadir al interferir con sus movimientos. Por supuesto, era al final una teoría, por lo que incluso con la velocidad de reacción de Hayato, sería bastante limitado. Originalmente no había nada que pudieran hacer frente a ataques que Hayato no pudiera enfrentar, por ejemplo, el estado de cognición era ineficaz contra Kenyoin Kranz de Kirin. Por encima de todo, si Jules no confiaba a Hayato desde el fondo de su corazón, no habrían sido capaces de hacerlo en absoluto. Sin embargo, ciertamente podemos reducir considerablemente el riesgo de la lucha 2 contra 1 así. Pensando en la velocidad de aprendizaje de Ardi y de Rimsi, no podían seguir así por mucho tiempo, en definitiva, deben terminar el encuentro antes de eso. Hayato, vamos a presionarlo. Entendido. Jules estaba completamente concentrada en Ardi como oponente. Si bien luchar al lado del otro a una distancia en la que sus cuerpos pudieran chocar, era precisamente porque Hayato tenía el estado de cognición que no chocaban. Florece orgullosamente, Livingstone Daisy. Innumerables llamas volaron desde el suelo y chakrams de fuego aparecieron como si se arremolinaran. Eran un poco más pequeñas de lo habitual, era probablemente porque Jules dio prioridad al número de ellos sobre su poder individual. Los chakrams carmesíes, que numeraban más de 20, atacaron a Ardi. K. Parecía que el fuego de apoyo de Rimsi no apuntaba a Hayato y Jules, sino a los chakrams. Como era de esperar, su corrección era rápida, 4. 4. NT, entendió que no tenía sentido hacerlo primero. Aunque los chakrams fueron derribados uno tras otro por las balas de luz que Rimsi disparó, tampoco había manera de que pudiera dispararles a todos. Estilo dragón brillante Amahiri, técnica intermedia, Telinket Sisels. Desde ese lugar, Hayato giró y puso la fuerza de todo su cuerpo en 2 ataques consecutivos. ¡Gunú! La punta de su espada fue repelida por la barrera defensiva cerca de la insignia de escuela, pero mientras eso ocurría, varios chakrams superficialmente cortaron la armadura de Ardi. Después de eso, cuando Hayato estableció su postura de nuevo, volteó rápidamente y acortó la distancia a Rimsi en un solo movimiento. Rimsi, que actualmente se dedicaba a sí misma al apoyo de Ardi, logró cambiar inmediatamente su objetivo hacia Hayato, lamentablemente Hayato fue un paso más rápido. ¡Ah! Esquivando el bombardeo dispersado para detenerlo, desviando su atención, Hayato ejecutó un corte desde una posición baja. Él atravesó la pistola que Rimsi tenía en su mano derecha, y cuando estaba a punto de lanzar otro ataque, una pared de luz apareció de repente y se puso en su camino. Era la barrera defensiva de Ardi. Aunque Hayato esquivó dando un paso a un lado, en ese momento, Rimsi liberó la unidad de vuelo y voló hacia el cielo. Pero de nuevo, esto era esperado. Fufufu estaba esperando este momento. Se dieron cuenta de eso al ver su encuentro contra Saya y Kirin, pero si la barrera defensiva de Ardi estaba cerca a él, la velocidad de despliegue era más rápida. Si él la utilizaba para proteger a otra persona que estaba en un lugar distante como ahora, un lapso de tiempo se produciría antes de que fuera capaz de volver a implementar la siguiente barrera sin importar qué. Sal, gloriosa. Al mismo tiempo que Jules balanceó Asperaspaine hacia abajo, un círculo mágico se materializó en el suelo. Una enorme garra de fuego explotó y aplastó a la ahora indefenso Ardi. ¡Gunú! Esta cantidad no es nada. Pero, sorprendentemente Ardi balanceó su martillo y rechazó las llamas, rompiendo así la trampa de Jules con fuerza bruta. Bufú. Aunque había marcas de quemaduras en su armadura, aquí y allá, no parecía haber daños graves. ¡Qué armadura! Después de chasquear su lengua con enojo, Jules se retiró hacia Hayato de nuevo. Tenemos que volver al punto de partida,
Dicho esto, no son oponentes que vayan a caer en el mismo truco dos veces. Mientras movían sus ojos ajustando su respiración, Ardí y Rinzi tomaron su distancia también. Parecía que estaban pensando en lo mismo. Honestamente, es muy doloroso que nuestro ataque justo ahora no fuera suficiente para decidir el encuentro. Aunque creo que todavía podemos mantener esta coordinación por un tiempo. Ahora que él no podía usar a Versta, Hayato y Jules casi no tenían manera de atravesar esa barrera defensiva. De algún modo ellos podrían arreglárselas con la potencia de fuego más fuerte de Jules, pero Ardí y Rinzi no serían tan tolerantes como para dejarla prepararla. ¿Incluso las habilidades de espada que Kirin utilizó no eran útiles? Eso es, guiar la barrera defensiva. Eso es una técnica que se pudo hacer, precisamente porque era Kirin-chan, o debería decir, el estilo Todo es la escuela la que sobresale en ello. Dicho esto, puedo hacer algo así, pero será difícil reproducirlo a ese nivel, además no creo que funcionará en Ardí que ya lo experimentado una vez. Después de todo, en la segunda mitad de la semifinal, ya era capaz de hacer frente a los ataques de Kirin. En ese caso, la única opción que tenemos ahora es abrumarlo con el número de ataques. G. Jules murmuró eso con su rostro expresando, no se puede evitar. Y. Fujajajaja. Espléndido. Realmente espléndido. Fue una combinación que superó mis expectativas, a Mahir y Hayato. Y Juris Alexia Van Riesfeld. La ruidosa risa de Ardí resonó en todo el escenario. Ayer más que anteayer, hoy más que ayer, la confianza en nosotros mismos que hemos desarrollado sin duda. Aunque, parece que estás por delante de nosotros. En ese caso, no tenemos más remedio que jugar rápidamente nuestra carta de triunfo. Ante esas palabras, todo el público se emocionó. Oh, vino, esa declaración del participante Ardí, eso quiere decir que por fin veremos esa fusión de nuevo. Aunque la locutora estaba también muy emocionada, no era lo mismo para Hayato y Jules. No, bueno, originalmente, tenía la intención de hacerlo desde el principio, pero como de costumbre, Rinzi no lo permitió. Naturalmente. La maestra nos ha dicho repetidamente que no lo utilicemos sin cuidado, después de todo. Rinzi, quien dirigió una fría mirada hacia Ardí abiertamente, dio un gran suspiro. Sin embargo, para estar seguros de que vamos a ganar contra ustedes, parece que no puedo hacer otra cosa más que estar de acuerdo en hacerlo. Aunque es muy desagradable. No tenemos la intención de dejarles hacerlo tan fácilmente. Hayato, mientras decía eso, ajustó su posición de nuevo. Aunque Ardí y Rinzi dijeron eso, en cuestión de medidas, su poder actual, y el de Hayato y Jules, podría decirse que estaban a la par, aunque mirándolo bajo una luz favorable. Parecía que eran abrumados precisamente porque quedaron atrapados en la estrategia de Jules, pero era obvio que iban a recuperarse si la batalla se prolongaba. Estoy seguro que incluso ustedes lo saben, pero hay una gran apertura en el momento de la preparación para la unión. No es como si fuéramos a pasarlo por alto. Ante las palabras de Jules, Hayato asintió en gran medida interiormente. Era comprensible que Saya y Kirin se mostraran cautelosas, ya que era la primera vez que se hacía delante de sus ojos, pero Hayato y Jules ya sabían lo que parecía. No dudarían. Tienes razón. Ciertamente requiere un poco de tiempo, y si son ustedes, probablemente no tendrán ningún problema en derrotarnos con esa oportunidad. Sin embargo, ¿crees que nuestra maestra no preparó algún tipo de medidas para hacer frente a eso? Cuando Rinzi dijo eso, extendió su mano izquierda, Ruin Sarif sujetado justo encima. Ruin Sarif, modo, Volkenburg, máxima salida. Entonces, la forma de Ruin Sarif cambió aún más. Ahora era como un enorme cañón. No voy a dejarte hacerlo. Aunque Hayato saltó rápidamente, una enorme bala de luz fue disparada desde Ruin Sarif antes de que pudiera llegar a ellos. La velocidad de la bala era sorprendentemente lenta y en el momento en que uno pensaba que estaba completamente inmóvil en el aire. Jules, retrocede. De repente explotó y esparció un sinnúmero de pequeñas balas de luz. Trató de alcanzar de alguna manera a Rinzi mientras esquivaba las balas de luz que cayeron como si fueran lluvia, pero no fue fácil, incluso con el estado de cognición. Unidad ACM, primera armadura externa, purgar varios luxes, transferencia de control de límite. Mientras tanto, Rinzi y Ardí avanzaban de manera constante la progresión de su unión. ¡Ey! Ahora que llegó a esto. Hayato se sumergió en la lluvia de balas de luz preparado para soportar algunos daños. No importa qué tan alto era el poder original de la bala, si estaban separados finamente, en esta medida, debía ser capaz de atravesarlos inyectando tanto prana en la defensa como fuera posible. Jiyuach. Un choque mucho más fuerte de lo que esperaba golpeó el cuerpo de Hayato, pero lo soportó y avanzó directamente en un solo movimiento. Con esto. Es una lástima, a Mahir y Hayato.
Pasando por Rimsi, Hayato blandió su espada con todas sus fuerzas. Cortó con precisión la insignia de escuela sobre el pecho de Rimsi, pero... Fujajaja. Parece que fuiste un paso demasiado lento. Fue después que la unidad que se separó de Rimsi ya se hubiera unido a Ardi. Camilla Peratou, insignia rota. Al mismo tiempo, la insignia de escuela anunció la derrota de Rimsi. Era el nombre de Camila, porque Rimsi participó en esta Fénix como su sustituta, en otras palabras, fue porque estaba usando insignia de escuela de Camilla. Unión completada. Cuando Ardike amplió aún más su gran constitución dijo eso y giró su martillo una vez, solo por hacer eso, un viento bastante fuerte como para mandar a volar a una persona, fue creado. Por Dios, pues bien, te encargo el resto. Sí. Buen trabajo. Rimsi retrocedió con pasos lentos y Ardi dio un paso adelante en su lugar. Bueno, empecemos la segunda ronda. Mientras Kirin y Saya descendían bajo tierra, de inmediato se encontraron con una enorme puerta. Puerta. No tenía una cerradura electrónica, sino era una puerta normal, que se podía abrir con la mano. Ya que Saya y Kirin habían luchado tantas sombras arriba, si el criminal estaba aquí, debería ya haber conjeturado que Kirin y Saya habían invadido. Así que ahora, no tienen intención de moverse sigilosamente, pero la otra parte tenía un rehén. Como tal, probablemente era prudente para ambas prepararse por si pasara algo. Saya-san, voy primero. A pesar que tenía una pierna lesionada, era el papel de Kirin ser la vanguardia. Saya debe mantenerse detrás y ver la situación hasta que pudiera entenderlo y luego pasar solo si es necesario. Entendido. Al ver que Saya sintió, Kirin abrió lentamente la puerta. Allí, un salón estaba extendido como en el piso superior. Sin embargo, a diferencia de la primera planta, que tenía un techo abierto, el techo no era demasiado alto y también había muchos más pilares. Iluminación en forma de faroles estaban colgadas por todo el lugar, pero como las luces, que podrían considerarse como la iluminación principal, no estaban encendidas, en general, daba una impresión sombría. Sin embargo, todavía había algunas luces, algunas que eran mucho más brillantes que en otros lugares, y una pequeña niña estaba iluminada por una de ellas. Los pies y las manos de la chica estaban atados, y ella con cansancio colgaba su cabeza mientras se inclinaba sobre el pilar. Flora-chan. Cuando Kirin la llamó, la chica asustada levantó la cara. NNNNNH. Aunque uno no podía saber lo que estaba diciendo, ya que una mordaza había sido puesta en su boca, ella repetidamente sacudió su cabeza en gran medida. En ese momento, Kirin de repente sintió sed de sangre y saltó hacia atrás una gran distancia. Una enorme espina negra voló fuera de la sombra de la columna, un momento después, pero atravesó el espacio vacío donde Kirin había estado de pie justo hace un segundo. En apariencia, parecía más como una espina de un erizo de mar. Momentos más tarde, espinas similares volaron de otras sombras, dirigidas a Kirin también. TCH. Kirin esquivó los ataques, mientras que soportaba el dolor corriendo por su pierna, pero todos ellos eran peligrosos. Después de todo, ella no podía entender en absoluto de dónde vendrían volando. Ya sea estas espinas o las sombras en el primer piso, como se esperaba, es una persona con la habilidad de utilizar sombras como armas. Ya que había un sinnúmero de luces colocadas en el pasillo, cualquier objeto producía múltiples sombras. Tenía que tener cuidado no solo del suelo, sino también las paredes, el techo y las 4 direcciones. En otras palabras, el adversario era capaz de mostrar su habilidad en todo su potencial en este lugar. Sin embargo, es como si en realidad controlara las sombras, probablemente reunía mana en el núcleo de la imagen de la sombra. Ya veo, Toudou Kirin, G. Un pez gordo vino. Al poco tiempo, exactamente cuando los ataques se detuvieron, un hombre salió de la columna contra la que la flora estaba inclinada. Parecía como si emergiera de la oscuridad, y tenía un aire frío, inhumano que haría a uno estremecerse. Su voz también parecía fría, al igual que algo sin emoción. «¿Eres el secuestrador?» El hombre, sin responder a la pregunta de Kirin, sacudió ligeramente su dedo. Como respondiendo a la misma, una espina que se extendió desde la sombra de Flora empujó hacia su garganta. «Si te metes en mi camino, no puedo garantizar la vida de esta chica. No puede ser. Por favor, para allá. Incluso si haces tal cosa, solo te pondrás en desventaja. Por ejemplo». Kirin también era aterradora solo por imaginarlo, pero si por casualidad fuera a hacer tal cosa, ella perdería toda autolimitación.
El deseo del hombre no se lograría, pero su crimen solo se volvería más grave. Sin embargo, el hombre miró a Kirin con sus ojos como piedras sin calidez. Solo voy a decir una cosa. No importa lo que me pase. Kirin se estremeció ante esas palabras. Fue porque entendió que hablaba en serio. Si Kirin no obedecía, este hombre lo haría sin dudarlo. En primer lugar, tira tu arma. K. Ya que lo entendía, Kirin no tenía otra opción que hacerla a un lado. Sin poder hacer nada, ella lentamente puso a Sembakiri en el suelo. Sin embargo, en ese momento, Kirin. Flora. La voz de Saya resonó fuertemente en el pasillo. Al mismo tiempo la espina, que apuntaba a la garganta de Flora, fue disparada, y se convirtió en polvo que desapareció. Además, con un solo sonido de bala, en poco tiempo, la sala se llenó de una luz deslumbrante. Una bengala. Esa fuerte luz temporalmente eliminó cualquier otra sombra actual, y creó una nueva sombra en su lugar. Pero, eso significaba que cambiaba desde donde el ataque del oponente vendría. Después que Kirin recogió a Sembakiri, corrió hacia Flora con todo su poder. El dolor en la pierna ya no importaba. Ni siquiera le importó que se desgarrara y la herida empeorara. El hombre frunció ligeramente las cejas y movió su dedo. Mana se reunió, y una nueva espina fue creada desde la sombra de Flora. No voy a dejar que hagas eso. El ataque de Kirin cortó esa espina con poco espacio de sobra, y se llevó a Flora mientras giraba. Como apoyo, balas de luz fueron disparadas de forma continua hacia el hombre desde la dirección de la entrada de la sala. Este tiroteo. Sasamiyasaya, G. El hombre fácilmente esquivó, pero fue suficiente para darle tiempo a Kirin. Sin soltar a Flora, de inmediato, ella regresó a la entrada, en el camino, su pierna derecha llegó a su límite. Qua. Desesperadamente soportando para no caer, se relevó a sí misma para proteger a Flora, mientras apretaba los dientes por el dolor. Kirin. Estoy bien. Más importante aún, toma a Flora. Cuando Kirin le quitó la mordaza al fin, Flora dijo con un rostro a punto de llorar en cualquier momento. Tetou-dou-sama. Gracias. No, más importante, ve rápidamente hacia esa puerta. Ella hizo una sonrisa para no preocupar a Flora y la empujó con fuerza hacia atrás. Mientras tanto, espinas atacaron desde las sombras en los alrededores, pero todas fueron repelidas por las balas de luz de Saya. Sí. Secándose las lágrimas mientras murmuraba, Flora comenzó a correr. A pesar que era una niña, era una genestella. Pronto llegó a la entrada. Después de ver su espalda, Kirin volteó hacia el hombre. Ahora, entonces. ¿Qué vas a hacer? Como si necesitaras preguntar. Voy a eliminarlas y tomar a la niña. Parecía que no tenía ganas de dar marcha atrás. Una cuchilla de lacado negro se deslizó del brazo del hombre. No era un lux, sino una espada real. A pesar de que era del tamaño de una daga, parecía haber sido equipada directamente en el brazo. Probablemente odiaba que sus manos estuvieran cerradas. En ese caso, aunque me cueste la vida, no puedo dejar que pases de aquí. Kirin, quien dijo eso, también tomó una postura con Sembakiri. Adivinando sus patrones de ataque hasta el momento, había varias restricciones a la habilidad del hombre. En primer lugar, sus sombras no podían ser objeto de movimientos muy complicados. Si esto fuera posible, Kirin ya habría sido ensartada hace mucho tiempo. Y, al mismo tiempo, eso dejaba adivinar otra restricción. Tal vez, la habilidad del hombre no podía activarse si no estuviera en una situación en que tuviera visión de las sombras objetivo. Ya que las sombras en el piso superior eran de habilidad tipo instalación, estaría bien, siempre y cuando él pudiera verlas cuando fueron creadas. En otras palabras, esta habilidad se especializa en ataque sorpresa y asesinato. Cuando se usaba de esa manera, era una habilidad muy atemorizante, pero cuando se enfrenta a una confrontación directa, era otro tema. Ataques por sorpresa desde un punto ciego serían problemáticos, pero, afortunadamente, ahora Kirin tenía el apoyo de Saya. Siempre y cuando estuviera la habilidad de disparo de Saya, no había necesidad de tener más miedo. Sin embargo, Kirin inmediatamente se dio cuenta de que era un pensamiento ingenuo, optimista. K. Sembakiri de Kirin bloqueó el corte del hombre. No obstante, fue un duro golpe que apuntó precisamente a los órganos vitales. Aunque Kirin lo detuvo, el hombre inmediatamente reconstruyó su postura y devolvió una estocada aguda.
Aunque Kirin, quien pensó que lo había manejado bien esquivándolo saltando a un lado, su pierna derecha no pudo seguir. La hoja de lacado negro rozó su brazo izquierdo y la rodilla del hombre impactó en su abdomen en un lugar que hizo que sus movimientos se volvieran torpes. A pesar que casi se derrumbó en el suelo sin querer, no podía hacerlo. Kirin reunió su poder y dio un gran salto hacia atrás tomando distancia. Una espina desde una sombra la atacó, apuntando a donde iba a aterrizar, pero fue eliminada por Saya. Es fuerte, ella de ninguna manera podía darse el lujo de subestimarlo. Estaba también la desventaja de su pie lesionado. Sin embargo, incluso si Kirin estuviera en perfectas condiciones, sería realmente ser capaz de derrotar a este hombre. En términos de habilidades con espada, Kirin estaba por encima de él, pero estaba perdiendo completamente en taijutsu. Además, no había ninguna duda. En absoluto en sus ataques. Un arte de combate con el único propósito de matar al oponente. Ya que Saya debía proteger a Flora, ella probablemente tenía sus manos llenas con solo hacer frente a la habilidad del hombre. Si Kirin utilizara Kenjoin Kranz, podría ser capaz de derrotarlo, pero sería difícil teniendo en cuenta la condición de su pie. ¿Es todo o nada? No, pero si fallo. Pero, el hombre no le dio espacio para pensar. Mientras acortaba la distancia con una sorprendentemente silenciosa carrera, dejó escapar ataques agudos y consecutivos. Garganta, pecho, sien, abdomen. Si alguno de sus ataques que contenían cuchillas, puños y patadas fueran a golpearla, la lucha se resolvería ya que estos ataques estaban dirigidos solo a sus puntos vitales. Es el fin. El hombre de repente murmuró y su figura desapareció de los ojos de Kirin. En ese momento, Kirin notó que había sido guiada a una trampa. Ante sus ojos, una pared. Era la luz detrás de ella que causó que la sombra de Kirin se proyectara allí. De esta manera, mi cuerpo se pondrá en el camino y Saya-san no será capaz de disparar. Kirin, esquiva. Aunque giró su cuerpo al oír la voz de Saya, lo hizo un poco tarde. Una espina que se extendía desde la sombra atravesó el costado de Kirin. ¡Ah! Ante el dolor que se sentía como si fuera atravesada por un trozo de hierro candente, un grito se filtró inconscientemente. Su ropa fue teñida rápidamente de rojo y fue perdiendo fuerza rápidamente. A pesar que casi dejó caer Senbakiri, se mordió los labios y lo soportó de alguna manera, y cortó la espina con su mano temblorosa. Pero, era lo mejor que podía hacer, y por la fuerza detuvo su cuerpo que casi cayó al suelo usando a Senbakiri como soporte. Es un punto vital. Ya no eres capaz de luchar con esa hemorragia. Ella va a perder su vida si no se trata rápidamente. El hombre declaró indiferentemente y con calma avanzó. No, todavía. Pero, Kirin se paró con el fin de bloquear su camino con paso vacilante. ¿Qué puedes hacer con tu cuerpo en ese estado? No había ni desprecio ni arrogancia en la voz del hombre. Él solo estaba diciendo la realidad. Cierto, era un hecho. Kirin probablemente no era capaz de blandir su espada más. ¿Quieres probar y ver? Entonces, debe ser después del próximo golpe que se daría por vencida. Cuando Kirin estabilizó forzadamente su respiración, envainó a Senbakiri y tomó una postura. Un desenvaine rápido, ¿G? El hombre también entrecerró los ojos mostrándose cauteloso. Él no debe ser descuidado ni un instante aquí. Estilo Todo, arte de desenvaine, Folding Feather, 5. 5, NT, literalmente, pluma plegable. Murmurando así, Kirin desenvainó a Senbakiri. Al menos, el hombre probablemente pensó que sería así. ¿Qué? Para las pupilas del hombre que eran como piedras, sorpresa apareció por primera vez. Fue porque Kirin ni siquiera había desenvainado a Senbakiri aún después de todo. Sin embargo, el cuerpo del hombre se había movido por reflejo a fin de hacer frente a su corte ilusorio. Desde la actual perspectiva de Kirin, era similar a una figura llena de aberturas. Esta vez de verdad, Senbakiri salió a través de su funda y liberó un corte. La punta de la espada espléndidamente cortó los tendones de los brazos del hombre. Imposible. La técnica secreta del estilo Todo es, Kenjoin Kranz, en otras palabras, una cadena interminable de ataques continuos. Sin embargo, su esencia es engañar al oponente mediante el uso de la mirada, la respiración y los movimientos preliminares o gestos. Hacer uso de ello era el estilo Todo, arte de desenvaine, era una espada.
Ilusoria que hacía parecer que ha sido liberada a pesar que no lo fue. Esta era la primera vez que Kirin había logrado hacerlo en un combate real. Pero, Kirin, que llegó a su límite, se tambaleó y cayó de rodillas, exhausta. Por otro lado, el hombre aún estaba de pie frente a ella, con sus dos brazos colgando lánguidamente. Es una gran técnica, pero has alcanzado su límite. Todavía puedo. No, es suficiente. Antes que el hombre terminara de hablar, un remolino de luz se tragó su cuerpo. El disparo de Volfdora, que Saya liberó, envió al hombre a volar en la pared, y la pared que lo recibió no pudo soportarlo y se derrumbó. De esta manera, el cuerpo del hombre fue tragado entre los escombros colapsados. Por supuesto, no había manera de que Saya hubiera pasado por alto tal abertura. Si la línea de fuego fue limpiada porque Kirin se puso en cuclillas, lo único que tenía que hacer era dejarle resto a ella. Cierto, confiaba en ella. Kirin, responde. Toudou-sama. Toudou-sama. Al oír las voces Saya y Flora que se acercaban corriendo, Kirin pensó en Hayato y Jules mientras su conciencia se desvanecía. Es cierto, el encuentro de los senpais, me pregunto cómo irá. Abrumadora. Era una fuerza que no podía ser expresada como nada más que eso. Fujajajajaja. ¿Qué pasa, Amahiri y Hayato? Mientras esquivaba el martillo de Ardí por un pelo, Hayato se había deslizado hacia su punto ciego y blandió su espada. Solo para ser detenido por la barrera defensiva como si fuera natural que no alcanzara. Además, otra de las barreras mandó a volar a la fuerza a Hayato, y el martillo de Ardí lo atacó con un golpe a su lado mientras su cuerpo flotaba en el aire. Hayato extendió su brazo y clavó la espada en el suelo, y cambió su trayectoria usándolo como eje y de alguna manera esquivó el golpe. Florece orgullosamente, Primrose. Al mismo tiempo, las bolas de fuego de Jules atacaron a Ardí, pero también fueron detenidas por múltiples barreras defensivas. ¡Ey! ¿Qué diablos está pasando? No importa cómo lo pongas, se ha vuelto demasiado fuerte. Ciertamente, estoy de acuerdo. Cuando Hayato creó cierta distancia y se reunió con Jules, asintió con la cabeza mientras sonreía con ironía. Aunque habían pensado eso desde el momento en que vieron el encuentro de semifinal, la fuerza de Ardí después de la unión era anormal. Desde las especificaciones básicas, como poder y aceleración hasta poder de los armamentos, más o menos todas las habilidades podían considerarse como mejoradas. Incluso si Rimsey le diera todo su poder a Ardí, debería ser imposible ser fortalecido así. Por otra parte, lo que era aterrador, era que esa fuerza era completamente diferente incluso en comparación con la que demostró en la semifinal. Incluso cuando peleó contra Saya y Kirin, no desplegó múltiples barreras defensivas. Esto ya no era un problema a nivel de si su capacidad de aprendizaje era alta. Era una suerte para Hayato y Jules que Ardí no estuviera asertivamente atacando. Parecía que Ardí quería disfrutar de esta batalla por tan largo tiempo como sea posible. Fujajaja. Espléndido. Así que, esto es lo que significa cuando el poder es reducido. Y el yo actual es capaz de utilizar este poder con mucha más eficiencia que antes. ¡Qué delicia! ¡Qué emoción! Esto es lo que me fue dado por la maestra, mi verdadero poder. Verdadero poder. Al oír estas palabras, Hayato de repente pensó en una posibilidad. Hey, Jules, si el actual Ardí piensa que son sus características originales, ¿qué tal? ¿Qué opinas? Si el propósito de la unión no era para fortalecerlo, sino para mostrar su poder original. Al igual que tu sello. No es algo imposible, pero ¿por qué razón habría de hacer tal? Hayato. Cuando volteó su mirada, después de ser sorprendido por la voz de Jules, Ardí se dirigía hacia ellos mientras posicionaba una gran arma de largo alcance. Ese era, ahora, tomen esto. Este es mi Valnela Meer. La cabeza del martillo fue lanzada con un golpe lo suficientemente fuerte como para agitar el aire. Jules, sujétate. Cuando Hayato atrajo a Jules cerca de él, dio un gran salto a un lado. Mientras era agitado por la explosión y rodaba por el suelo, Hayato y Jules de inmediato se pusieron de pie y fijaron sus posturas. Al mirarlo, la zona donde el martillo golpeó directamente estaba seriamente dañada. El poder de eso también parece haber aumentado. Además estaba el hecho de que era un poder realmente destructivo, así, aunque evitaran un golpe directo, parecía que iban a recibir un daño considerable por simplemente ser atrapados en la explosión. Fujajaja. Vamos, todavía puedo seguir. Después que Ardí recuperó la cabeza del martillo, que regresó a la agarradera, se preparó para disparar de nuevo sin un momento de pausa. Lo que es más, un tiro rápido. Corre, Jules. Hayato y Jules comenzaron a correr alrededor de la circunferencia exterior del escenario.
Como si los persiguiera, explosiones ocurrieron detrás de ellos. Muchas veces. Aunque es tarde para preguntar, no hay ninguna estrategia. No seas absurdo. Si pudiera al menos hacer algo respecto a esa barrera defensiva, no es como si no haya algo que podamos hacer, pero... Aunque buscaba su próximo movimiento mientras corría, era, como se esperaba, difícil con esta gran diferencia de poder. Como era de esperar, a diferencia de Rimsey, no soy muy bueno disparando. No será fácil acertar, no, espera. Entonces Ardí, que justo pensó en una buena idea, se rió en voz alta. Fujajajajaja. Eso es. En ese caso, ¿qué hay de esto? ¿Qué? A pesar de que se apresuraron para cambiar de dirección, múltiples barreras defensivas fueron desplegadas para rodearlos. De esta manera, no se pueden esquivar fácilmente. Al mismo tiempo que Ardí dijo en voz alta así, lanzó el martillo. K. ¡Ey! Florece orgullosamente, Ansuriem. Aunque Jules desplegó rápidamente un escudo de llamas, fue roto fácilmente, y Ayato concentró prane para proteger a Jules. Un impacto, que desgarró sus extremidades, los asaltó y sus visiones se oscurecieron por un instante. Lanzados contra el muro de defensa del campo de batalla, sus huesos crujieron, y era como si todos sus órganos internos hubieran sido aplastados. Jiyuach. Esto es lo que pasa cuando uno invierte todo el prane en la defensa. Mientras limpiaba la sangre de sus labios, Ayato inestable se puso de pie. Jules. ¿Estás bien? Sí, de alguna manera, ya que me protegiste, lo siento, me salvaste. Parecía que Jules también sufrió daños considerables, pero de alguna manera se puso de pie y sonrió con ironía. Dicho esto, sería probablemente imposible soportar una vez más ese ataque de hace un momento. Ojo, recibieron ese golpe directo, y siguen en pie, como era de esperar. Aunque Ardí elogió así, recuperó la cabeza de martillo que regresó, y la preparó de nuevo. Se podía entender que el poder se reunió allí. Ahora que se llegó a esto, por lo menos debo estar preparado para una derrota mutua. Incluso si Ayato era derrotado, iban a ganar siempre que Jules permaneciera. No creía que pudiera romper esa barrera defensiva, incluso si iba hacia ella con el riesgo de ser derrotado, pero era mucho mejor que ser derrotado así sin hacer nada. Justo cuando Ayato se determinó a sí mismo por ello y posicionó su espada. ¡Qué abrumador, el del participante Ardí! Ahora, por fin esta final llegará a su, esperen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Voces confusas de repente resonaron desde la cabina de locución. Y justo después de ello, una voz familiar diferente tanto de la locutora y de la comentarista, ejem. Ayato, Jules, ¿me oyen? Esa calmada, pero, gentil voz era, sin duda, la de Claudia. Flora está segura. Así que estén tranquilos. Y, luchen dándolo todo. Uno podía ver que Ayato, Jules, Ardí e incluso todo el salón quedó atónito por un instante. Bueno, entonces, por favor, discúlpenme. Vamos otra vez. Justo ahora, esa era la presidenta del Consejo Estudiantil de Academia Seidoukan, ¿verdad? Ah, sí, era la señorita Claudia Enfield, creo. Tanto la locutora como la comentarista todavía estaban confundidas sobre la intrusa repentina. Y más aún, ya que no entendían del todo el significado de su discurso. Sin embargo, Ayato y Jules miraron la cara del otro y se echaron a reír. Ja. Caray, esa chica, no importa cómo lo digas, es demasiado imprudente. Pensar que iba a irrumpir expresamente en la cabina de locución solo para comunicarse con nosotros. Dicho esto, también es un hecho que no había otra manera que esa para comunicarse con los participantes durante un encuentro. Si uno sigue las reglas de la fiesta, podría haber algún tipo de censura, pero Claudia, seguramente consciente de ello, lo había hecho por Ayato y Jules. Ahora bien, no podemos darnos el lujo de perder después de que ella haya ido tan lejos como para hacerlo. También por el bien de Saya y de Kirin-chan. Ayato dijo eso y tomó un cuerpo de activación del soporte en su cintura. Dado que esas dos chicas lo hicieron, entonces era su turno. No sé qué fue eso de hace un momento, pero, simplemente voy a utilizar totalmente mi poder. Ardí fijó como objetivo de su martillo a Ayato y Jules y la cabeza de martillo comenzó a girar con una fuerza intensa. Valnelamer, fuego. La cabeza del martillo que fue lanzada con un bajo sonido pesado se acercó a ellos a gran velocidad. Pero, Ayato se calmó y activó su Auger Lux que iluminó su Mana Daid de un profundo carmesí. Bien, vamos, Cerbersta. Él dijo eso a la hoja de color blanco puro, con un patrón de color negro azabache que la rodeaba. A medida que la larga cuchilla de su enorme filo único atravesaba la cabeza de martillo con un balanceo, también cortó todas las barreras defensivas que rodeaban a Ayato y Jules.
Es el comienzo del contraataque. No puedes hacer nada, Ernesta. Mientras tanto, en la sala de observación de Alicant, Camilla estaba presionando a Ernesta por una respuesta. Bueno, incluso si dices eso. Incluso tú entiendes, ¿no? El ritmo creciente de estos números no es normal. Deberíamos detenerlo tan pronto como sea posible. En comparación con la expresión seria de Camilla, la expresión de Ernesta por otro lado era muy relajada. Incluso tú entiendes, ¿verdad, Camilla? Ya que el control del límite ya ha sido transferido por Rimsey, ya no podemos hacer nada en este momento. Todavía existe la interrupción forzada, ¿verdad? En todas las marionetas, por emergencia era obligatorio poner una función con el fin de apagar todas las funciones desde el exterior. Ardí no era una excepción. Hey, detente. Me pides que apague a la fuerza a mi propio hijo. Sin embargo, traerá daños en la parte nuclear, centro neurálgico, de las marionetas, y daños irreparables tenían más probabilidades de ocurrir en el software que en el hardware. Debes hacerlo si es necesario. Tienes esa responsabilidad. Responsabilidad. G. Cuando Ernesta dijo eso monótonamente, ella volteó hacia Camilla con una cara un poco seria. Sabes, puedo no parecerlo, pero yo sinceramente creo. ¿Crees, dices? ¿En qué? En ti misma que los creaste. Ernesta simplemente se encogió de hombros sin responder. Camilla miró a tal Ernesta por un tiempo, pero suspiró profundamente después de un tiempo y se sentó en la silla. Creo que es una apuesta temeraria. Fufufu, lo dije antes, ¿no? Que la vida es una serie de apuestas. Pero, no hay ser humano existente que se mantenga ganando. Hacia Camilla, quien amonestó dándose por vencida, Ernesta se rió y respondió. Bueno, eso es cierto. Pero, no es precisamente por eso que es interesante. Hayato fijó a Serversta y acortó la distancia a Ardí en un solo movimiento. Ardí enfrentó a su enemigo y desplegó otra barrera defensiva de nuevo para bloquear a Hayato, pero fácilmente la atravesó. Ya veo, como esperaba, una salida de este nivel no es nada para ti, ¿eh? En ese caso. ¡Ah! Hayato saltó hacia el pecho de Ardí a velocidad divina y cortó con Serversta desde abajo. No importa cuán gruesa fuera la armadura de Ardí, bien podría ser de papel ante Serversta, que fácilmente quemó esa barrera defensiva. Con el ritmo siendo tan perfecto, el actual Ardí no tenía ninguna técnica para defenderse contra este golpe. O ese debería haber sido el caso. No. Pero, Ardí repelió el ataque de Hayato y Serversta con su martillo. ¿Qué? Hayato abrió ampliamente los ojos por la sorpresa y miró más de cerca. La cabeza del martillo de Ardí definitivamente debería haber sido destruida hace un momento. Fujajajajaja. Me preocuparé si subestimas mi barrera defensiva. Incluso si no puedo defenderme con una sola barrera, si las junto y comprimo así, aún Serversta no será capaz de romperlas fácilmente. Ya veo. Ciertamente, en el martillo que Ardí ejercía, había algo compuesto de varias capas comprimidas de barreras de luz en lugar de la cabeza normal. Pero, en ese caso, si reorientó la barrera, que había utilizado para defensa hasta ahora, en un arma entonces, al final, no había diferencia con haber desviado la barrera defensiva. Solo un golpe de espada. Estaría bien, siempre y cuando llegara a la insignia de escuela de Ardí. ¡Oh! ¡No! Serversta de Hayato y el martillo de Ardí violentamente chocaron y chispas se dispersaron. Cuando Hayato cortó con su espada diagonalmente desde el hombro, Ardí lo paró. Cuando Ardí atacó con el martillo, Hayato lo esquivó. Incluso después de intercambiar decenas de golpes, ninguno acertó, ni siquiera un poco. Fujajaja. Esto es divertido. Es muy divertido. Pero, todavía no. Mi poder no es algo como esto. Ay. Me preocuparé si te olvidas de mí. Florece orgullosamente, Entirainen Majus. Cuando el dragón de fuego extendió sus alas, se elevó ligeramente y atacó a Ardí desde el cielo. Para Ardí, que actualmente estaba intercambiando golpes con Hayato, no tenía medios para defenderse en contra de ello. Gunu. Después que Ardí repelió enérgicamente el golpe de Hayato, saltó hacia atrás. Tomando distancia y volvió a posicionar su martillo para enfrentar al dragón de fuego y destruirlo. Sin embargo, Hayato no era tan ingenuo como para permitirlo. Estilo dragón brillante Amahiri, técnica de espada intermedia, Six Slaughter Wasps 6. 6, literalmente 6 avispas de masacre. 6 estocadas consecutivas después de tomar una postura en la bruma. Con este ritmo y esta vez seguro, ya sea la técnica de Hayato o el dragón de Yules, Ardí solo debe ser capaz de hacer frente a uno de ellos. ¡No! ¡Aún no! Sin embargo, cuando Ardí conspicuamente rugió con fuerza,
Luz azul brotó de todo su cuerpo. Al mismo tiempo Hayato salió volando por un tremendo poder y el dragón de fuego desapareció. Luz azul, ya veo, así que así son las cosas. Jules corrió hacia Hayato que de alguna manera enderezó su postura y logró aterrizar. ¿Estás bien, Hayato? Sí, estoy bien, pero, esto es un poco inesperado. Hayato dijo eso y miró a Ardí. El rugido de Ardí resonó sin pausa y la luz azul aumentaba su brillo cada vez más. Un poder invisible parecía estar arremolinándose a su alrededor y uno no podía acercarse fácilmente. Sin embargo, ¿qué diablos es eso? Jules, ¿no te das cuenta? Deberíamos haber luchado contra un oponente similar. ¿Qué dijiste? Deberías haberlo notado antes. En primer lugar, no importa cuán fuerte fuera la barrera, no debería ser capaz de cambiar golpes contra Zerbersta. En el pasado, la que era capaz de hacerlo era. Como si también se diera cuenta, Jules murmuró con una expresión asombrada. Gravisit, G. Exactamente. Si no es otro Ugerlux, no debería ser capaz de defenderse de los ataques de Zerbersta. Hayato asintió y continuó con calma. Zerbersta era una espada demoníaca no defensiva que quemaba toda la creación. El Ugerlux Gravisit propiedad de Irene, con quien lucharon en la cuarta ronda, era la única arma capaz de intercambiar golpes con Zerbersta. En otras palabras, Ardí está, probablemente, utilizando su Un Mana Dait como fuente de energía. Originalmente, la luz emitida por un Mana Dait siempre era verde. Solo los Un Mana Daits poseían colores peculiares. No es como si un color no pudiera ser aplicado de alguna manera mediante procesamiento, pero esa luz azul era claramente diferente. Pero, entonces, no me digas, eso significa que el propio Ardí es un Ugerlux. ¿Quién sabe? No sé si es correcto llamarlo así, pero, al menos, podríamos suponer que esa es su barrera defensiva. En cualquier caso, eso explicaría todo. Fue a causa de la fusión que el poder del Un Mana Dait fue convertido en poder de salida, más bien, fue probablemente con la intención de frenar la salida excesivamente poderosa del Un Mana Dait mediante el uso de múltiples Mana Daits. Si ese es el caso, las piezas recibidas de Rinzi eran probablemente la unidad de control. Espera. Entonces, el actual Ardí podría salirse de control. Cuando recordó la escena de la batalla con Irene, Jules palideció. Ciertamente, la situación actual es bastante cercana a aquella en que Gravisit se salió de control. Pero, Hayato pensaba diferente. No, es sin duda seguro de que ese poder no se puede manejar con facilidad, pero Ardí es probablemente. Mientras Hayato decía eso, el rugido de Ardí se detuvo de repente. El campo de fuerza, que había estado arrasando tanto, desapareció también y un repentino silencio cayó sobre el escenario. Sin embargo, solo la luz azul, que se desbordaba del cuerpo de Ardí no desapareció e incluso pareció aumentar en fuerza. Fugajajaja. Ya veo. Así que, este es mi poder. No es de extrañar que la maestra nos advirtiera. Tal vez, pudo controlarlo. Jules abrió los ojos ampliamente por la sorpresa, pero Hayato, aunque vagamente, había esperado que probablemente fuera así. El Ugerlux, de la afinidad entre su usuario y la propia, en otras palabras, de la clasificación de compatibilidad, dependía de qué cantidad de energía podría ser extraída. Si es así, entonces Ernesta debería haber tenido esto en cuenta. Aunque es solo una suposición, probablemente incluso esta personalidad de Ardí era algo ajustado de acuerdo a la personalidad del Un Mana Dait. Sin embargo, ahora, aunque es lamentable, no tardaremos en poner fin a esto, dijo Ardí. En la armadura de Ardí, mediante una inspección más cercana, había innumerables grietas. Luz azul también comenzó a escaparse de allí. El cuerpo de Ardí no podía soportar la salida del Un Mana Dait. Aquí voy. Pero, cuando Ardí nuevamente construyó el martillo con barreras defensivas, se lanzó sin tomar una postura. Hayato puso a Zerbersta en posición horizontal para detenerlo. ¡Nu! Jiyuach. Ese golpe fue claramente más rápido y más pesado que cuando intercambiaron golpes hace un rato. Aunque el manejo del enorme martillo en sus manos debe ser difícil, la salida abrumadora de poder y su capacidad de aprendizaje lo superaban. Probablemente por eso, después de intercambiar decenas de golpes, Hayato estaba empezando a ser poco a poco presionado. Aunque no hasta el nivel del martillo de Ardí, ya que de Zerbersta de Hayato también era bastante grande, no era fácil de manejarla con eficacia. Seguir la velocidad del actual Ardí era lo máximo que podía hacer. A este ritmo, voy a ser superado pronto. Hayato, retrocede. La voz aguda de Jules golpeó sus oídos. Hayato, quien de inmediato adivinó su intención, bloqueó el martillo que fue desviado hacia abajo con la parte plana de la hoja de Zerbersta y saltó hacia atrás con ese impulso. Fu.
¿Has instalado una trampa o algo de nuevo? Muy bien, te mostraré que cualquier tipo de técnicas ya no funcionarán en el yo actual. Hou, ¿dijiste eso en serio? Entonces, degusta plenamente esto. Mientras Jules balanceó a ásperas Paine hacia abajo, un enorme círculo mágico surgió a los pies de Ardí. Sal, refliche. En ese momento, una flor de fuego de un tamaño tremendo se manifestó ante los ojos de Ardí y se hinchó. Sin embargo, fujajajajaja. Mira. Con el yo actual, incluso algo como esto es posible. Barreras defensivas la encerraron de todas las direcciones con el fin de aplastar sus pétalos. Llamas ardientes y explosiones resonaron dentro de esa caja, pero las barreras defensivas no cedieron en absoluto. Imposible. Jules murmuró con una cara de asombro. No era de extrañar, ya que esta grande fliche era la técnica de mayor calor, incluso entre las habilidades de tipo instalación de Jules. También había sido superada por gravisitantes, pero incluso entonces solo fue impedida localmente. Si fuera completamente bloqueada, el choque sería probablemente grande, también. Entonces, voy a devolverte el favor. Cuando Ardí levantó las palmas de las manos, esta vez sobrepuso las barreras defensivas y las desplegó en una enorme esfera. Y una enorme energía se reunió en su interior. Él probablemente vertió toda la producción del Mana Dait en ella. Ardí firmemente presionó sus manos, y en poco tiempo la esfera fue rápidamente comprimida y se instaló en su puño. No me digas. La intuición de Hayato le informó de un peligro de alto nivel, pero no podía hacer nada al respecto. Ahora, libérate violentamente. Cuando Ardí abrió el puño, la energía comprimida fue liberada de una vez. Fue una gran explosión lo suficientemente grande como para arrastrar todo el escenario en ella. Por supuesto, no había manera de escapar. Todo se volvió blanco por un destello de luz, y el grito de Jules fue ahogado por un sonido atronador. Hayato, que fue mandado a volar como un pedazo de basura, estuvo a punto de perder el conocimiento por un instante debido a la fuerza del impacto, pero, afortunadamente, el dolor agudo que recorría a lo largo de su cuerpo le obligó a permanecer despierto. Jiyuach. Hayato, que fue derribado, se las arregló para levantar su cuerpo y comprobó la situación. Aunque su uniforme, hecho de fibras compuestas, estaba hecho jirones, su insignia de escuela estaba a salvo con solo un par de arañazos como si en parte la hubiera protegido inconscientemente. Se sintió aliviado, pero cuando levantó la mirada, su expresión se endureció inconscientemente. El escenario, que se extendía ante sus ojos, fue completamente destruido. El suelo tenía un cráter, y el suelo artificial utilizado para la absorción de impactos estaba completamente devastado. Incluso en los muros de defensa del campo de batalla, que protegían a la audiencia, las chispas se dispersaban aquí y allá. Solo un punto, una pequeña sección en el centro de la explosión, se mantuvo intacta. Múltiples barreras defensivas formando una cúpula alrededor de Ardí, quien estaba allí. Incluso si estaba en el centro de la explosión, está ileso. Si es así, entonces la solidez de la barrera defensiva podría ser capaz de soportar la capacidad ofensiva del ser Versta. Podría haber sido diferente si Hayato pudiera sacar todo el poder del ser Versta, pero puede que no sea igual al del actual Ardí, que era capaz de extraer toda la potencia de su Mana Dait. Fujajaja. Ahora, continuemos. Aún no he. Sin embargo, después de solo decir eso, de repente cayó de rodillas. ¿Era la desintegración debido a la alta salida del Mana Dait? A partir de sus dos piernas, chispas azules salían. No parecía ser gran cosa, pero gracias a eso, se dio el tiempo suficiente, aunque solo sea un poco, para que Hayato fijara su postura. Como era de esperar, si era perseguido en esta situación, no escaparía. Hayato, ¿estás seguro? Girando su rostro con voz débil, Jules simplemente levantó su cuerpo detrás de Hayato. Sin embargo, una expresión de angustia se mostró en el rostro de Jules y de inmediato cayó de nuevo. Jules. Estoy bien, es lo que me gustaría decir, pero como era de esperar ha sido un poco difícil. A pesar de que fue ayudada por Hayato, Jules, completamente agotada, simplemente mostraba una sonrisa irónica. Siendo honesto, ¿crees que todavía tenemos una oportunidad de ganar? No es como que no haya ninguna, pero... Por ejemplo, si ganaban tiempo así, la posibilidad de que Ardí se autodestruyera era alta. Pero no era probable que Hayato y Jules fueran capaces de aguantar hasta entonces. Después de todo, ya tenían heridas por todo el cuerpo. Todavía tenían suficiente prane, pero la mayoría del daño acumulado estaba drenando la fuerza física de Hayato y estaba llegando a su límite. Probablemente sería suficiente como para ser capaz de intercambiar a lo mucho docenas de golpes a plena potencia. Ese plan no es demasiado realista. Algo más. Si al menos pudiera superarlo en velocidad, iría por un combate.
Bajo la actual condición en la que él también se quedaba atrás en la velocidad de ataque, no podían utilizarse incluso tácticas desesperadas, suicidas. Así como una nota aparte, también estaban las Meteor Arts, pero incluso con el poder aumentado, debido a que la hoja de la espada se volvería más grande, la velocidad de ataque se reduciría aún más. En ese caso, ni siquiera sería capaz de golpear al actual Ardí. Velocidad, Mientras Jules pensaba en algo, de repente levantó su cabeza. Recuerdo haber oído de Claudia antes que Cerbersta toma originalmente la forma más adecuada para su usuario. Pero, no creo que esta forma sea así. Si puedes de alguna manera hacer algo al respecto, ¿no mejoraría un poco? Incluso si dices eso. No se hace más grande cuando utilizas Meteor Arts. El punto probablemente es el mismo. Ella dijo claramente, pero en ese momento, había solo simplemente vertido prane en ella. Soy muy malo en pequeños ajustes de prane. Después de pensar un poco, Jules se determinó y le dijo a Yato. Entendido. Entonces, voy a manejar la situación. Permítanme tocar a Cerbersta por un rato. Con una mirada de reojo hacia el sorprendido Ayato, Jules estiró su mano hacia Cerbersta que Ayato sostenía. Espera. K. Jules tocó a Cerbersta, sin embargo retiró la mano inmediatamente. A pesar que la había tocado solo por un corto tiempo, su palma se había quemado completamente. Fufufu, como era de esperar, es difícil de tratar. Ni siquiera dejó que aquellos a los que no aprobaba la tocaran. Bueno, de cualquier manera, yo, siendo un astrigue, no soy capaz de manejar a este tipo de todos modos. La mayoría de usuarios de habilidad, como Dante Istrigue, no podía utilizar un Auger Lux. Era algo que Jules dijo antes. Bueno, está bien. Lo de ahora fue suficiente. Ayato, trata de utilizar Meteor Arts. Meteor Arts. En este estado. Instado por Jules, quien asintió, Ayato vertió prane en Cerbersta que sostenía en su mano derecha. Como respondiendo a ello, el filo de Cerbersta se extendió y la hoja de la espada se alargó. Jules suavemente puso su mano derecha sobre la mano derecha de Ayato. Jules. Florece orgullosamente, flor ornamento real de enredaderas llameantes, Alexandrite. Poco después, el prane de Jules recorrió el brazo derecho de Ayato, y la llama se encendió, como si se enrollara alrededor de la cuchilla de Cerbersta. Esto es. Originalmente era una técnica para permitir que un arma sea revestida en llamas, pero esta vez voy a ayudar a tu ajuste de prane a través de ella. De todas formas, solo debes verter prane en esta chica. He entendido. De todas formas, él creía en Jules e hizo lo que dijo. Cerbersta, que se estaba ampliando hasta ahora, se detuvo de repente. Ayato, visualiza la forma, el tamaño y la apariencia, la ideal Cerbersta que es más cómoda para ti. Ayato en silencio la visualizó, imaginó. A continuación, las llamas de Jules, que rodeaban la hoja de la espada en un patrón en forma de espiral, delgadamente se estrecharon como si la apretaran, y comenzaron a seguir el patrón negro de Cerbersta. El Mana Dait, que era el núcleo, aumentó su brillo, elevó un gemido y se estremeció. Creo que Cerbersta tiene fetiches extraños. Al poco tiempo, Cerbersta cambió a una forma delgada, flexible, fue fijada en una forma ligeramente más grande que el Senbakiri de Kirin. En su hoja, el patrón de negro y las llamas estaban alternadamente entrelazados, haciéndola increíblemente hermosa. Lo hemos hecho. Esta es tú, la Cerbersta de Amahiri Ayato. Jules tomó un profundo y pesado suspiro y débilmente rió. Esto es todo con lo que puedo ayudarte para este encuentro. Te encargo el resto, Ayato. Entendido, Jules. Ayato suavemente recostó a Jules, y dirigió a Cerbersta hacia Ardí con un movimiento. Lo siento, te hice esperar. No, yo también estaba un poco mal en estado, ¿ves? Estaba realizando medidas de emergencia. Ayato avanzó lentamente hacia el centro del campo de batalla, aunque todavía llamarlo campo, era ya solo las sobras ya que la tierra y los fragmentos del escenario habían sido arrancados y dispersados. Desde el lado opuesto, Ardí asimismo avanzó con calma, y al momento en que entraron en su propio rango. Ambos acortaron la distancia de una vez y se enfrentaron en el centro del escenario. ¡Ah! Con un grito de guerra, Ayato balanceó a Cerbersta en línea recta. Increíble, es increíblemente ligera y cabe perfectamente en mi mano. En términos de sensación corporal, la velocidad de la espada parecía haberse duplicado. Ardí apenas lo bloqueó con el martillo, pero en ese momento, la cabeza del martillo construida de barreras defensivas voló. No fue quemada, sino fundida por el calor y reventada. ¿Qué? Como era de esperar, incluso Ardí alzó una voz de sorpresa, pero inmediatamente reconstruyó la cabeza del martillo y la hizo girar hacia abajo desde una posición superior.
Incluso si Hayato recuperó su velocidad y estaba ahora arriba en términos de poder de armas, si fuera a recibir un golpe, estaría terminado. Además, Hayato no poseía suficiente fuerza física para mantener un intercambio de golpes. Voy a decidir el encuentro aquí. Cuando Hayato esquivó con el margen más pequeño, apuntó a la insignia de escuela sobre el pecho de Ardí y liberó una estocada con todas sus fuerzas, pero antes de eso, el golpe descendente de Ardí había aplastado el suelo del escenario. K. Cuando él saltó hacia atrás con el fin de escapar del gran agujero abierto a sus pies, Ardí, que encendió la unidad de vuelo en ambos hombros, se movió a gran velocidad en el cielo e intentó agarrar a Hayato. Te tengo. Sin embargo, Hayato utilizó el martillo como punto de apoyo. Al mismo tiempo, el campo de batalla fue impactado nuevamente con la fuerza para aplastar incluso al viento, y voló incluso más. Incluso pensó que hizo movimientos que excedían los límites, pero tuvo la suficiente convicción para hacerlo posible. Para su yo actual. Él saltó en un gran fragmento que fue volado en el aire gracias al estado de cognición, y se deslizó hacia la espalda de Ardí en el cielo. No. No voy a dejarte hacer eso. La luz azul emitida por el cuerpo de Ardí aumentó aún más su brillo, y la unidad de vuelo giró su cuerpo con una fuerza tan poderosa como un cohete. Al mismo tiempo, Ardí balanceó su martillo para un golpe desde el lado. Sin embargo, estilo dragón brillante Amahiri técnica oculta, Moon of Bloodshed 7. 7, literalmente, luna de baño de sangre. Sin embargo, Hayato alcanzó el pecho de Ardí un momento antes. Al mismo tiempo que el martillo de Ardí destruyó el fragmento que utilizaba como andamio, Serversta trazó un corte diagonal que parecía una media luna. Me pregunto cómo harán en el anime para hacer notar la corrección de tamaño de Serversta. Esta versión corregida sigue siendo más grande que la animada. Ambos se pasaron uno a otro en el aire y cayeron al suelo, sus aterrizajes levantaron gran cantidad de humo. Ja. Ja. La fuerza física de Hayato, que cayó de espaldas y había excediendo sus límites hace mucho tiempo, ya no podía siquiera ponerse de pie y mucho menos agitar su espada. Lo que vino a su vista era solo una deslumbrante luz que brillaba sobre él lejos desde el techo. No sabía si la espada incluso llegó a Ardí. Sin ni siquiera fuerza física para comprobarlo, lo que llegó a oídos de Hayato fue la voz mecánica que le dijo la conclusión. Ernest Akune, insignia rota. Fin del combate. Ganador, Amahiri Hayato y Juris Alexia Van Riesfeld. Cuando todo el salón se quedó en silencio, la risa de una máquina muy humana resonó. Es mi completa derrota. Pronto se escuchó el aplauso como olas pequeñas de aquí y allá, que se transformaron en vítores explosivamente fuertes inmediatamente. Finalmente la conclusión, después de una intensa y feroz batalla, son los participantes Amahiri y Riesfeld de la Academia Seidoukan quienes han triunfado en este Fénix. Lo vi, fue un espléndido enfrentamiento adecuado para una final. Vítores, aplausos, ovaciones, silbidos y las voces de la locutora y comentarista. Mientras varios sonidos y voces se dirigían hacia él, Hayato lentamente cerró los ojos y tomó un profundo suspiro.